Ok, entonces hoy vamos a empezar con el curso de obras de captación y conducción. Este, este curso, tal como está aquí en la pantalla y como tiene el documento que les compartí más temprano, la idea es que podamos ofrecerles a ustedes conocimientos asociados o sea, que nos van a permitir el diseño hidráulico de este tipo de obras, ¿verdad? De captación y conducción, permitiéndole encontrar a los estudiantes los parámetros determinantes en el diseño y operación de las mismas. Entonces, bueno, como todo curso de diseño hidráulico, pues la idea es poder, a partir de de ciertas condiciones, de ciertos parámetros establecidos, definir de las características geométricas y operativas que nos permitan llegar al diseño de este tipo de obras. Evidentemente vamos a enfocarnos en elementos de diseño, eso es el enfoque principal que tiene el curso, pero también, digamos, aspectos que debemos tomar en cuenta para condiciones constructivas, incluyendo el manejo de ríos, y obras de protección temporal. Y también, digamos, que eso no lo dice ahí, pero digamos que considere también aspectos prácticos sobre operación de los sistemas, que eso es algo inherente al diseño hidráulico usualmente. Como objetivo general, de acuerdo con la carta al estudiante y con el programa de la maestría, el curso tiene como objetivo proveer al estudiante de los principios de la ingeniería civil y en particular de hidráulica, aplicados al desarrollo de obras de captación y conducción de agua en el ámbito nacional y regional. Y nos planteamos cuatro objetivos específicos. El primero es identificar los distintos tipos de estructura, captación y conducción, considerando, ¿verdad? Identificar y poder implementar, considerando las condiciones topográficas, hidrológicas y geomorfológicas del país, de la región o en particular del sitio donde vayamos a desarrollar los proyectos. Como un segundo objetivo específico está conocer y aplicar criterios de diseño hidráulico para las obras de captación, identificando, ¿verdad? Para ello, las características particulares que tienen sus elementos constitutivos y la función que tienen esos elementos, así como también identificar las necesidades posteriores de instrumentación y monitoreo. Tercer objetivo específico es evaluar y aplicar criterios hidráulicos al diseño de conducciones, tanto a presión como superficie libre, y conocer y aplicar criterios de diseño para el equipamiento hidráulico, particularmente vamos a hablar en ese caso de válvulas y compuertas, considerando requerimiento de equipos y condiciones óptimas de operación. Y ese cuarto elemento es donde, pues para los diferentes elementos que vayamos viendo, consideraremos el aspecto operativo. Vamos a tener lecciones magistrales a lo largo del semestre, pero como les decía, también complementadas con recursos asincrónicos y otro tipo de metodologías para poder abarcar la materia del curso. Em, Vamos a tomar como base, y aquí un poquito, curiosamente, ¿verdad? Lo veníamos hablando, ¿verdad? De cursos que ustedes mismos mencionaron que no han llevado, como hidráulica avanzada, dinámica de fluidos, pero, digamos, eso no debería ser un impedimento sustancial para el aprovechamiento del curso. De hecho, de la maestría, digamos que de alguna manera ha aceptado esa realidad y pues los cursos intentan ser lo más autosuficientes posibles. Este, donde, bueno, se menciona hidráulica avanzada, dinámica de fluidos, hidráulica computacional y flujo a presión. Creo que de al menos tres de esos cuatro hay algunos que ustedes no han llevado particularmente, pero, digamos, esperamos que eso no sea, digamos, que mayor problema para el aprovechamiento del curso. El curso lo tengo dividido en seis temas. Un primer tema que es muy introductorio sobre tipos y arreglos de obras de captación. Em, bueno, vamos a ver, tal vez los desgloso de la siguiente forma. Los tres primeros temas que aparecen ahí son temas asociados a obras de captación, que es la primera parte del nombre del curso. Y los últimos dos temas son los asociados a obras de conducción. El cuarto tema es un tema intermedio que digamos que de hecho se aplica para ambos tipos de obras y que tiene que ver con la parte de compuertas y válvulas. Entonces, los tres primeros que conforman el bloque de obras de captación. Vamos a hablar, digamos, de un tema cortito sobre tipos y arreglos de obras de captación, que la idea es poder conocer cuáles son los tipos de obras que usualmente se pueden implementar y poder entender y determinar cuándo es que cada uno de esos tipos se puede
utilizar. Luego vamos a entrar como en el corazón de esto, en el tema 2, que es el diseño hidráulico de captaciones. Entonces ahí vamos a ver los diferentes tipos de captaciones y vamos a ver cuáles son los parámetros, criterios y metodologías de diseño hidráulico para poder llegar a un dimensionamiento adecuado de una obra de captación. Y el tercer tema, que es con lo que se cierra este bloque, es el diseño de desarenadores como una obra particular que usualmente requieren las obras de captación. Em, Les hago una pregunta que creo que ya sé la respuesta. Nadie ha llevado el curso de hidráulica de represas, ¿verdad? Me parece que no les ha tocado, digamos, el que ese curso esté abierto mientras han estado aquí. No, la Ok. verdad, No, creo no que se no ha lo han abierto dado. en los últimos Ujú. 4 años. Sí, yo la verdad es que tendría que fijarme en mis registros, es más, lo voy a hacer en este momento. Y la última vez que yo di ese curso ¿Quién lo va? fue en el segundo semestre del 2018. Entonces, no Ah, sé ok. si No, ustedes ya pues ya estaban el por otro aquí. semestre, ¿no? Vamos a ver cómo termino este semestre, si termino vivo o no, pero yo creo que esto que estoy haciendo lo hago ahí con un periodo de retorno como de un par de años. Este, Ok. pero bueno, es broma, pero digamos que por lo que traigo a colación este tema es porque voy a aprovechar y voy a tratar de meter algunos elementos del curso de represas en esta temática de obras de captación. Es decir, por la subdivisión de la maestría o cuando se conceptualizó la maestría del curso de obras de captación, pues tenía una idea de ser muy específico, ¿verdad? De cómo se capta agua en medio de una obra más grande que puede ser una presa, un embalse, etcétera. Entonces, digamos que la idea que tengo para este semestre es poder ahondar un poquito en aspectos que se ven en el curso de hidráulica de represas y que puede ser aplicable a esta temática. Entonces, para que sepan que por ahí voy a tratar de reforzar un poquito la parte de captaciones con eso. Este, sin que sea, digamos que un curso específico de hidráulica de represas, pero sí con algunos elementos. Entonces, ese es el primer bloque. Luego tengo ese bloque de compuertas y válvulas. Vamos a ver, también les digo, no solamente digamos que hubo la solicitud especial de dar este curso, sino que esta es la primera vez que lo doy. También les cuento un poquito de historia. En el año, y aquí me estoy fijando, en el año 2016, eh, me habían pedido que diera el curso, yo lo empecé a montar en ese momento y resulta que no hubo una matrícula suficiente, creo que se matricularon 2 personas y al final no se pudo abrir. Entonces, digamos que fue un curso así como abortado. Y por lo tanto, digamos que el planteamiento de la temática todavía está sujeta a ciertos ajustes. Y uno de los ajustes que yo he tenido a la hora de plantear el curso tiene que ver con ese tema de compuertas y válvulas, porque en realidad está relacionado con los otros dos bloques y puede ser que finalmente decida volarme ese tema como tal e incluirlo, digamos, como subtema donde aplique cuando veamos captaciones y cuando veamos conducciones. Eso todavía no he tenido, no he tomado la decisión completamente, pero es posible que lo maneje así. Entonces, sepan que por ahí puede ser que haya un pequeño ajuste con esto, con la forma en que vamos a distribuir temáticamente el curso. Y luego la última parte, el último bloque tiene que ver con conducciones, conducciones a superficie libre, y conducciones a presión. Ahora, hay un curso que ustedes ya llevaron que es el curso de flujo a presión, que es un curso, digamos que supuestamente teórico sobre el diseño, digamos, o sobre el flujo a presión, pero no sé hasta qué punto, ¿verdad? Llegó a ser aterrizado para el diseño de conducciones. Entonces, bueno, de eso podemos también conversar un poco a lo largo del semestre y ver cuál puede ser la orientación más adecuada para desarrollar ese tema 6. De por sí está, digamos que al final del curso y ahí podemos, todavía habría chance de darle un poquito de forma. Ya en la diapositiva seguramente ya estaban un poco, ¿cómo se llama? Un poquillo dispersos viendo el asunto, ya adelantándose la parte de criterios de evaluación. Es lo que usualmente llama más la atención cuando se presenta la carta al estudiante. En este caso, este curso lo vamos a evaluar mediante 4 tareas individuales, es decir, no vamos a tener exámenes, sino lo que vamos a tener son 4 tareas individuales que pretenden ser ejercicios de diseño y que va a tener 25% cada una. Y esa va a ser la forma de evaluación. Yo no sé, digamos, eso qué tan usual o inusual ha sido en los cursos que ustedes han llevado.
Al final uno lo que va descubriendo, hay ciertos cursos que son más teóricos, más, no sé, de otra característica, como el curso de morfología, donde los exámenes tienen más sentido, pero conforme vamos avanzando en cursos un poco más de diseño, a veces el examen termina siendo o redundante o más bien termina siendo sobresimplificado o termina siendo excesivamente teórico o qué sé yo. Y entonces para este curso tomé la decisión de que la evaluación sea así. Van a ser ejercicios individuales que cada uno va a tener que resolver, y que van a componer el 100% de la nota. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, pregunta, observación. ¿Todo bien? Muy bien. Ok, el semestre, perdón, ¿alguien iba a decir algo? Ah, no, no, que todo bien, todo bien. Ok, Gracias. ok, perfecto. Ok, este es el plan de vuelo del semestre, desglosado por semana. Siempre digo, este es un plan de buenas intenciones. Puede que, o sea, difícilmente se va a cumplir al pie de la letra, pero nos va a ir guiando sobre la forma en que vamos a ir abarcando los diferentes temas. De aquí quizás lo que sí pretendo que sea de lo más fijo posible son esas, no, esas fechas para las entregas de las diferentes tareas. Dependiendo de la extensión de la tarea y de lo que tengan que hacer, así se les entregará con 2 o 3 semanas de anticipación, el enunciado de lo que tienen que realizar. Y las fechas de entrega serían el 24 de septiembre para la tarea uno, el 15 de octubre para la tarea 2, el 12 de noviembre para la tarea 3 y el 3 de diciembre para la tarea 4. La última clase del semestre será el martes 26 de noviembre y digamos que con la entrega el 3 de diciembre de la tarea 4 estaríamos listos para que en la segunda semana de diciembre podamos entregar los promedios finales y podamos cerrar el curso. Entonces así digamos que es la estructura. Y entonces tal vez vayan apuntando esas fechas de entrega de tareas para que tengan en cuenta, digamos, en su planificación personal el manejo de estas fechas. En cuanto a bibliografía, bueno, creo que quienes me conocen saben que, bueno, tal vez no tanto, pero a mí me gusta mucho tener libros y de hecho libros físicos. Aquí en la oficina, creo que soy como el raro de la oficina que tiene ahí una biblioteca llena de libros. Muchos de estos también los he conseguido en PDF y yo estoy seguro que también ustedes los deben tener. Esto de aquí es una selección, no necesariamente exhaustiva y no necesariamente todo lo que vamos a ver va a estar aquí, sino que puede haber preferencias adicionales a estas que están aquí, pero dan una guía, digamos, de cómo se puede ver, digamos, que una biblioteca para poder y tener recursos bibliográficos suficientes para, digamos, que acometer el estudio del diseño de este tipo de obras. Entonces, bueno, desde libros clásicos como el show de canales abiertos, ¿verdad? Hasta cuestiones un poquito más específicas como el BUART para el diseño de obras de captación o Chaudhry para el diseño para el análisis de transitorios o Janssen para ingeniería de presas, entre otros, ¿verdad? Que están citados aquí. Entonces, yo diría que, no sé, el 80% de esos libros que están citados yo los tengo. Si alguien quisiera, no sé, eh, consultarlos porque no se consiguen en PDF, yo puedo ayudarles con eso. Y si no, pues yo pienso que se pueden dar a la tarea a ver si en sus bibliotecas personales tienen estos y los pueden conseguir. Ok, entonces eso en cuanto a la logística del curso y cómo vamos a seguir adelante con la forma de ir llevándolo. Entonces, bueno, con esto concluyo. Damos, abro un espacio pequeño si tienen alguna consulta o alguna observación. Si no, para entonces hacer, digamos que, digamos, la segunda parte de la clase de hoy es un ejercicio un poco, digamos que visual de los contenidos del curso y que nos mete un poquito en el tema uno que vamos a desarrollar de una forma un poquito más detallada, pero que, digamos, que nos va a permitir ver de qué vamos a estar hablando durante el semestre.
Cuando hablamos de obras de captación y obras de conducción, las primeras, ¿verdad? Son de aquellas que nos permiten derivar agua de algún tipo de fuente, ya sea natural o artificial. Entonces, una primera subdivisión que nos interesa hacer en las obras de captación son lo que llamamos las bocatomas, que son las captaciones en ríos propiamente. Aquí, digamos que se muestran en fotografías diferentes tipos de captaciones, en donde y básicamente todas lo que tienen en común es que están metidas dentro de un entorno fluvial. Entonces, di un poquito la importancia de cursos como el curso de morfología o el curso que están llevando ahorita de transporte de sedimentos, radica en el hecho de que toda obra hidráulica de captación va a necesariamente, o esta categoría de obras hidráulicas de captación, va a estar metida en un entorno fluvial. Entonces va a haber aspectos naturales asociados a lo que ocurre en un río que van a tener que ser considerados para los aspectos hidráulicos de diseño de las obras de captación. De hecho, muchas obras de captación fallan y no funcionan y no se desempeñan como tienen que desempeñarse justamente por una mala conceptualización de su ubicación dentro del entorno fluvial. Este, y eso tiene que ver no solamente con el hecho de que geométricamente funcionen y capten la cantidad de agua que tienen que captar, que eso es un aspecto, ¿verdad? Que es sobre todo de disposición y alineamiento y diseño geométrico de la obra, sino también otros aspectos, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con que no le llegue el agua suficiente y hay un aspecto fundamentalmente hidrológico que tiene que ver. Ahora que Donald nos comentaba de su trabajo y de lo que él hace, bueno, justamente esos estudios básicos que vamos a mencionar como parte del proceso de diseño de obras de captación, son fundamentales para que la operación de las tomas sea adecuada. A veces incluso el manejo de caudales mínimos que se pueden estimar en un estudio hidrológico. Puede ser que la hidrología y el estudio hidrológico esté bien y que efectivamente tengamos una cierta cantidad mínima de agua que pueda funcionar para efectos de la captación que necesitamos, pero puede ser que la implantación de la obra y ciertas características, como por ejemplo las condiciones del subsuelo, aún esos pequeños flujos de agua no puedan ser captados. Entonces, digamos que esos aspectos de sitio van a ser fundamentales. Otro aspecto fundamental tiene que ver no solamente con la disponibilidad del agua, sino con las características de los sedimentos. ¿Verdad? Obras que por su ubicación dentro del sistema fluvial, de pronto son bloqueadas por acumulaciones de material o de pronto el material, lo que hace es bloquear las rejillas de entrada o imposibilitar, digamos, que la entrada eficiente del agua en los sistemas. Entonces, todos estos son esos aspectos iniciales que debemos identificar dentro del entorno fluvial. Y esa es la característica principal que tiene una captación en un río, sobre todo en los aspectos que hay que considerar. Para los que trabajan en el AIA, digamos que son ejemplos bastante claros de cómo, digamos, no tanto el diseño hidráulico de la obra de captación, sino su ubicación y el entorno fluvial en el que están pueden afectar gravemente los sistemas, ¿verdad? En donde, por ejemplo, cuando hay condiciones torrenciales de los ríos y los ríos arrastran grandes cantidades de sedimentos y no se tienen previstas los mecanismos de exclusión de sedimentos, cómo eso puede detener e imposibilitar siquiera el funcionamiento de un sistema, ¿verdad? Como puede ocurrir no sé, en captaciones en el lado de Puriscal, por ejemplo, que es muy común, ¿verdad? Que ocurra que aspectos de condiciones del río simplemente imposibiliten la captación del agua. Entonces, digamos que esas condiciones son determinantes para una buena operación de los sistemas. Entonces, digamos, el contexto en el que están las captaciones en ríos es fundamental para el diseño adecuado de las obras hidráulicas. En las captaciones, tenemos diferentes tipos de forma de captar el agua. Una subdivisión que tenemos, la voy a ir presentando aquí, donde una forma típica de captar, o sea, una forma en que podemos hacerlo es mediante lo que se llama como captaciones de fondo o tomas de fondo. Las tomas de fondo son muy utilizadas
en diferentes tipos de ríos, en donde el flujo de entrada se hace por medio de una rejilla inclinada que se coloca a lo ancho del cauce. Entonces, estas dos imágenes nos permiten ver cómo esa rejilla está en el piso, ¿verdad? En el fondo, de ahí el nombre. Y el agua, ¿verdad? Que viene, lo que hace es ingresa verticalmente en una caída que conduce esa agua hacia un canal colector y que después se saca por un lado de la obra. En la imagen de la izquierda se ve un tipo particular de captación de fondo que se llama una captación coinda. Yo digamos que esas captaciones las conozco solo de fotos y referencias, nunca he visto una en operación, pero digamos que funcionan de una forma similar, ¿verdad? Son rejillas que permiten excluir el paso de material flotante o de piedras grandes y que permiten captar el agua, digamos, de una forma cribada, digamos, donde excluimos el material grueso. Este tipo de Oye, perdón obras, ujú. mi ignorancia. Digamos, en esa primera imagen, esa rejilla es lo que se ve como después de la rápida, por decirlo así, como, o No, sea, no, con lo que se ve en las coindas la rejilla queda justamente en la cara donde va cayendo el agua, o sea, la rápida es más bien la rejilla. la rejilla. Ujú, Ah, ujú. ok, Entonces es ok, una ok, rejilla que ok. está más bien en la cara de donde está cayendo el agua. Ahí es donde se da la captación Ujú, y lo que uno ya ve en la parte plana es simplemente el flujo residual del agua que no fue captada. ujú, ujú, ok. Esa captación coinda es un tipo, digamos, de diseño por patente, en donde las rejillas tienen una forma particular, etcétera, que se supone que las hace muy eficientes. La versión, digamos, un poco más generalizada de eso es lo que se conoce como una captación tiroliana o tirolesa, a veces se le dice, que tiene una cierta inclinación, que eso vamos a ver un poco cuáles son de las características de diseño para hacer esa captación y tienen de una cierta forma óptima de las rejillas para poder lograr la exclusión adecuada de los materiales y la captación del agua que se necesitan. Este tipo de tomas, digamos que tiene la característica que permite captar un rango muy, muy amplio de caudales. Entonces, cuando el río trae muy poca agua, si está bien ubicada, pues permite captar prácticamente el 100% del agua que trae el río. Mientras que para caudales mayores puede pasar un montón de agua por encima y aún así tiene una gran capacidad de captación. Esa es digamos, una ventaja ya que te permite, digamos, un aprovechamiento mucho más amplio del agua, pero tiene poca posibilidad de control en la entrada. Entonces, casi que estamos recibiendo todo lo que le entre de acuerdo con la carga hidráulica que tenga disponible. La capacidad de captación está en función de la geometría del orificio de entrada y las características de la rejilla. Y vamos a tener siempre un elemento longitudinal, ¿verdad? Digamos, en este caso, a lo ancho del cauce, ¿verdad? Que es a lo largo de la obra de presa, por donde vamos a sacar el agua. En aprovechamientos hidroeléctricos pequeños, esto es común. En aprovechamientos de agua potable también es muy común. Este, Y bueno, después, en este caso, digamos que la idea es dar una visión general. Después vamos a hablar un poco de pros y contras de este tipo de soluciones y cuáles elementos, sobre todo de operación y mantenimiento, hay que tomar en cuenta cuando tenemos captaciones de este tipo. Perdón, profe, Ujú. a pesar de que sea apto para recibir como dice ahí, un amplio rango de caudales, ¿verdad? Eh, Nunca me ha tocado diseñar una de estas, pero supongo que no será recomendado para ríos que pueden llevar muchas piedras grandes, ¿verdad? Porque podrían destruir la presa en algún momento, ¿verdad? O, o en qué casos no se recomienda la utilización de este tipo de tomas. Sí, digamos que más bien es lo contrario. Cuando se ven las aplicaciones de estos ríos, digamos, por lo que llaman tiroleanas, es porque mucho de su desarrollo y aplicación se ha dado en los Alpes, en el Tirol. Justamente se han aplicado en ríos en donde más bien el arrastre de sedimentos gruesos y de piedras es muy grande, en donde más bien, digamos que la configuración que tiene este sistema permite, digamos que la continuidad del paso de material grande sin que bloquee de forma total
la captación del agua. Entonces, digamos que usualmente, digamos que tiene un cierto grado de sobredimensionamiento y en donde podemos tener que se puede tapar en una parte y sigue operando otra parte. Y eso, digamos que lo hace desde un punto de vista operativo en zonas, digamos, de difícil acceso, qué sé yo, la hace, digamos que deseable. Pero entonces, más bien, digamos que tal vez en el caso de la imagen de la derecha no se ve tan claro porque tiene unos pilares y tiene, digamos que unas restricciones que más bien podrían hacer ese tipo de toma no tan favorable. Pero cuando tenemos una amplitud grande, podemos más bien pasar una serie de materiales y que la toma siga funcionando, sin que necesariamente, digamos que una obstrucción parcial limite la operación de la toma. Entonces, digamos, es una característica que tiene y es un tipo, digamos, que de captación usual en ríos más bien de montaña con pendientes relativamente empinadas, donde otro tipo de captaciones no son las más adecuadas desde un punto de vista geométrico. Eso como para ir introduciendo un poco la variedad de obras de captación que tenemos, evidentemente, digamos, a la par, o sea, está la captación como tal y está y pues toda la obra de cierre que vamos a ocupar necesariamente, en donde pues vamos a tener elementos, presas pequeñas a las cuales les vamos a incorporar este tipo de tomas. Luego tenemos las captaciones laterales o que también podemos conocer como captaciones frontales o que también pueden ser, digamos, de la misma tipología, captaciones frontales someras. Este tipo de tomas requiere necesariamente digamos, de embalsar y de elevar el nivel del agua. Entonces, en el tipo anterior, la elevación de nivel es mínima. ¿Ok? De hecho, digamos que se prevé que todo lo que queda aguas arriba de esa presita se vaya a sedimentar y eso no afecte la operación de este tipo de presas. Entonces, más bien el movimiento del material de fondo, ¿verdad? Por transporte por el fondo puede pasar por encima y la presa sigue operando. En este caso, no. En este caso, sí necesitamos levantar el nivel de la carga hidráulica a un cierto valor para que el agua pueda ingresar. Entonces, en eso, digamos que son dos tipos de captaciones bastante distintos entre sí, con principios de operación diferentes. En este tipo de captaciones se deben colocar rejillas, usualmente relativamente finas, para evitar el material flotante y material que pueda afectar el suministro y el uso del agua y por lo tanto, en este tipo de captaciones el uso de un aparato limpiarrejas es imprescindible. En el tipo anterior, las rejas se supone que pueden ser autolimpiables, ¿verdad? Se diseñan con una cierta inclinación, etcétera, para que cualquier cosa que tienda a quedarse pegada, pues pueda continuar con el flujo. En este caso, sí necesitamos tener un proceso mecánico de limpieza de las rejas. En este caso también, digamos, para efectos de diseño hidráulico, hay que mantener una cierta área bruta para que la velocidad de aproximación a la sección de rejilla se mantenga en un cierto valor bastante bajo, que ronda entre los 0,5 y 1 metros por segundo. Ese, de hecho, es como el primer criterio de diseño para poder dimensionar el tamaño de la entrada de este tipo de captaciones. Y usualmente, digamos que después de captar el agua se lleva a algún sistema que, dependiendo del ancho de las rejillas, puede ser un desgravador y usualmente, necesariamente después, a un desarenador, lo cual es común con el tipo de toma anterior que vimos. Em, los objetos flotantes pueden generar, digamos que, obstrucciones en las rejillas, de ahí la necesidad de los limpiarrejas, pero objetos flotantes grandes, como por ejemplo troncos, también pueden llegar y acomodarse enfrente de esto y generar una obstrucción sensible, ¿verdad? Que limite mucho la pasada del agua, por lo cual a veces se incorporan en el diseño hidráulico de estas captaciones pantallas deflectoras que nos permitan al nivel usual del agua mover que los objetos flotantes no se queden pegados frente a la rejilla o frente a la toma, sino que pasen directamente hacia, por ejemplo, un vertedor. Y al contrario que las tomas de fondo, estas tomas sí son totalmente regulables y usualmente detrás de las rejillas se colocan
compuertas que nos permiten controlar el ingreso. Y entonces el determinar si ingresa agua o no la captación se hace directamente y frontalmente en las obras de captación. Y estas son posiblemente el tipo de captaciones más usuales para proyectos hidroeléctricos, donde usualmente nos podemos dar el lujo de poder tener todos estos aditamentos que se requieren para poder tener una correcta operación, como son las rejillas, los limpiarrejas, las compuertas, etcétera. De estas pueden ser tan simples o sofisticadas como se quieran, pero usualmente en aplicaciones pequeñas donde las ventanas de captación por los caudales que se están captando pueden ser pequeñas, pueden presentar problemas de obstrucción, ¿verdad? Casi digamos, con la pasada de una crecida, donde haya troncos pequeños, donde haya ciertos materiales flotantes y nuestras ventanas de captación, es decir, si los caudales son pequeños y las ventanas de captación son pequeños, pues eso va a estar muy sujeto a obstrucciones y eso va a requerir de atención a la operación para que eso no ocurra. El otro grupo de captaciones son aquellas que están asociadas a los embalses. Entonces, digamos que tenemos la opción de captar directamente en el río, donde en algunos casos necesitamos embalsar localmente el agua para poder darle carga, pero también tenemos las captaciones que están directamente puestas en los embalses. Aquí, digamos que en estas fotos se ve un rango de estructuras, usualmente, digamos, en obras grandes, como de presas grandes, incluso la imagen de la derecha abajo, creo que es la presa de Hoover en Estados Unidos, ¿verdad? Con esas torres de captación enormes. Pero digamos que esto a escala se hace mucho en cualquier proyecto donde tenemos embalses. Entonces, por ejemplo, es el tipo de obras de tomas profundas que se pueden aplicar en un embalse de agua potable como el embalse del Llano, en embalses hidroeléctricos como cualquiera de los embalses del ICE, y de cualquiera de otro tipo de proyectos en donde tengamos este tipo de estructuras, este tipo de necesidad de poder captar. ¿Qué es lo que diferencia esto de los otros tipos de obras? Bueno, lo primero, diferenciador, es que usualmente no vamos a tener estas obras de frente al flujo normal de un río, ¿verdad? Aun si el embalse o la presa está en el cauce de un río, usualmente ese elemento va a generar un embalsamiento suficiente como para que el régimen, tanto de caudales como de sedimentos, cambie completamente a lo que un río natural va a tener. O vamos a tener estas obras en embalses que están fuera de un cauce, un embalse artificial en donde las problemáticas, digamos, asociadas al tipo de tomas pueden ser diferentes. Evidentemente, igual, digamos que en el caso de las tomas frontales, vamos a tener que colocar rejillas para evitar el ingreso de materia que pueda afectar el suministro y el uso del agua. Tenemos la misma situación de limitar la velocidad de aproximación a las rejillas y es la limitación de esto es simplemente un tema de pérdidas, ¿verdad? De que no podemos acelerar el flujo demasiado para no generar una pérdida excesiva de entrada. Y cuando tenemos una toma profunda, usualmente quien recibe el flujo va a ser una tubería o un túnel. Eso significa que la regulación de la entrada, a diferencia de este tipo de tomas, donde usualmente la regulación se da en compuertas que están en la misma toma, la regulación y control del flujo en este tipo de tomas usualmente está más bien lejos de la toma, donde haya válvulas o sistemas de control de apertura y cierre que regulen cuánta agua va a entrar por esta captación. Debido a que en la mayoría de los casos de una toma profunda, el flujo va a ser a presión, un tema fundamental hidráulico a tratar aquí es la entrada del aire. ¿Ok? Vean que hasta este momento menciono el tema del aire, ¿verdad? En este caso, en una toma de este tipo, el aire más bien entra ahí por montones, ¿verdad? Por la turbulencia e inclusión de aire que se da a la entrada. En este tipo de tomas, el aire es parte, digamos que normal de lo que va a entrar. En este tipo de tomas, el aire va a ser uno de los criterios hidráulicos más importantes que vamos a tener y eso se va a reflejar en un tema de sumergencia. Entonces, este tipo de tomas profundas hay que darles una profundidad mínima, ¿verdad? Debajo
el nivel del agua de operación normal del embalse para poder garantizar que el aire no va a entrar por medio de vórtices u otros mecanismos este, que propician esa entrada del aire y eso por los efectos negativos que tiene la entrada de aire en flujos a presión, que eso es algo que yo me imagino que estudiaron en el curso de flujo a presión. No sé, eso tal vez si me complementan y me dicen si en ese curso hablan de los problemas de aire y de la, digamos, y de todos los mecanismos que tenemos para evitar la entrada de aire en flujos a presión. No sé si eso efectivamente lo estudiaron. Creo que sí, creo que algo Sí, vimos. sí lo vimos. Ujú, No me acuerdo de verlo más en el curso de Don Oscar que en el de flujo a presión, pero sí, Mm, sí se ha tomado a lo largo ujú, No, pero con Murillo sí lo hemos visto. sí, 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 ujú. ok. Sí. Sí, entonces digamos que, vamos a ver, aquí lo que quiero es también ir resaltando como ciertos aspectos particulares de diseño hidráulico que tienen las diferentes obras de captación y en este caso ese es uno, digamos, de los varios temas interesantes que tienen. Em, Cuando tenemos una entrada a esto, como usualmente, vamos a ver, en una toma, sobre todo de este tipo, digamos, después del tema del aire, quizás que tiene que ver con la sumergencia, uno de los aspectos más importantes que tiene el diseño de una obra de estas tiene que ver el cómo transicionamos de una entrada grande que minimice las pérdidas a un conducto que va a ser bastante más pequeño que la entrada que vamos a hacer. Entonces, digamos que sabemos que no podemos hacer una transición abrupta, simplemente no podemos tener una entrada de 6 por 6 y después meterle en un tubo de 2 metros de diámetro, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer toda una transición y obras que hacen que finalmente la captación termine siendo, digamos que bastante grande en cuanto a su geometría. De ahí esas embocaduras que se requieren, formas hidráulicas suaves, en donde todo, digamos que lo que se invierte en lograr esas entradas suaves tiene una lógica para poder reducir una pérdida que si no se hace así sería muy grande. Y por lo tanto, digamos que a pesar de que esto es una obra que, digamos que aglomera una serie de aditamentos como rejillas, como limpiarrejas, como compuertas, etcétera, donde vamos a necesitar nichos y vamos a tener muros intermedios y qué sé yo, todos esos elementos tenemos que reducir el impacto que puedan tener sobre las pérdidas que se puedan generar y entonces los problemas hidráulicos del diseño de este tipo de obras van a ser di- pues particulares. En la vida real y en la práctica profesional en nuestro país de diseño de obras hidráulicas, posiblemente vamos a tener mucho menos chance de diseñar una obra de este tipo a lo que vamos a tener para diseñar obras un poco más usuales o más estándar en nuestro entorno, como pueden ser tomas laterales o frontales o tomas de fondo, pero igual pues nos interesa tener los criterios hidráulicos suficientes para poder plantear una captación de este tipo en un embalse. De hecho, en la tarea asociada a captaciones, la idea es que tengan la oportunidad de poder también entrar, digamos, en los elementos básicos de diseño de obras de este tipo. Em, Vamos a ver, cuando hablemos de estas captaciones, un poco el por qué algunas de ellas terminan siendo con la forma de una torre. ¿Verdad? Si pueden ver esta toma de aquí que se ve, la de la izquierda particularmente, es simplemente una ventana de entrada para el agua que transiciona después hacia una tubería o un túnel. En este caso, ¿verdad? Esa torre, digamos que la captación está en algún lugar en el fondo, ahí debajo del agua, pero digamos que cuando se implementan torres, usualmente es porque tenemos un objetivo adicional. Y usualmente ese objetivo adicional tiene que ver con razones de calidad del agua. En los embalses se genera una serie de procesos, eso en los diferentes entornos, tanto tropicales como en climas templados, en donde tenemos una estratificación de las condiciones del agua, tanto en términos térmicos como en términos de otros parámetros de calidad, como por ejemplo contenidos de oxígeno, etcétera. Y eso, digamos que ha llevado al desarrollo de torres de captación, en donde podamos tener en algunos casos, no en todos, no siempre que hagamos una torre vamos a tener ese caso, pero en muchos casos vamos a tener captaciones en alturas diferenciadas, en donde vamos a tener la posibilidad de maniobrar la captación del agua
y captar agua desde diferentes profundidades. Eso, sobre todo en entornos y en países y en condiciones en donde las regulaciones ambientales son estrictas sobre la calidad del agua que vamos a estar captando de un embalse. Y también, evidentemente, eso provee versatilidad para cuando tenemos embalses que tienen una operación con una variación muy grande en digamos, en sus oscilaciones. Cuando colocamos una obra de este tipo, usualmente vamos a querer alejarnos de la orilla, y al alejarnos de la orilla, eso va a requerir que estas estructuras tengan pues pues la necesidad de, por ejemplo, puentes de acceso o qué sé yo. Y finalmente esto va a estar conectado en la parte de abajo del embalse hacia túneles o tuberías de presión, como es el caso anterior que vimos. Entonces Profesor, eso para ubicarnos en este tipo de obras de captación tipo torre, que en algunos casos pueden ser de captación selectiva. Sí. eh, en el caso, digamos, de nuestro medio, Ujú, es que no estoy imaginándome en qué casos podríamos requerir ujú, este tema. Sí sé con embalses que tienen gran cambio, ujú. pero, digamos, eh, si es un embalse, yo asumo, y más bien ahí me corrí, que sería para un tema hidroeléctrico, no potable. No, O podría ser un embalse gigante para un tema potable. sí, 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 correcto. Digamos que aquí en el país estamos poco acostumbrados a tener embalses grandes para el abastecimiento de agua potable, ¿verdad? Vamos a ver qué razones puede haber para eso. Bueno, no sé, yo me imagino que tiene que ver como con, de hecho no había pensado en eso, porque en Costa Rica no hay embalses grandes para agua potable. Pues me imagino que tiene que ver con la diversidad de fuentes que tenemos y qué sé yo. Hay países que dependen, o regiones, ¿verdad? Que tal vez por la escasez de los recursos, el agua potable no es que está disponible por todo lado, sino que hay pocas fuentes, y esas fuentes finalmente terminan siendo, cuando es agua superficial, y una que hay que almacenar para poder tener durante periodos prolongados. Y entonces de ahí salen embalses grandes, y no hay que irse demasiado lejos. Qué sé yo, por ejemplo, Tegucigalpa, en Honduras. El agua potable, digamos, una de las fuentes más importantes de agua potable es un embalse grande de regulación estacional, en donde, digamos, que la ciudad se abastece a partir de ese embalse, y donde, digamos, que podemos encontrar captaciones de este tipo. Entonces, digamos que el tema de la calidad del agua, que puede, digamos, verse mucho más claro cuando el abastecimiento es para agua potable, aún en nuestro entorno se puede ver. De aquí, muy honestamente, yo desconozco por ejemplo, investigación sobre los efectos, digamos, sobre la calidad del agua, en embalses. Y luego los embalses que tenemos para agua potable sí suelen ser muy chiquititos, chiquititos en el sentido de que tienen un tiempo de residencia muy corto, ¿verdad? Y entonces, digamos, donde estos problemas de calidad no se pueden, no necesariamente se dan. Pero digamos que esa es una aplicación típica donde uno podría tener esto. La otra aplicación tiene que ver cuando, por ejemplo, y eso no es un caso que tengamos aquí, cuando los embalses lo que hacen es regular el agua para, digamos que para soltarla, digamos, para dejarla ir aguas abajo de la presa, por ejemplo, para efectos de riego, ¿verdad? En donde tenemos distritos grandes de riego, y como ocurre en el Arenal, ¿verdad? En donde tenemos un gran almacenamiento, y donde se distribuye el agua para riego en el embalse de Sandillal. Imaginemos que tenemos un caso de ese tipo, pero donde, digamos, que la toma está arriba en el embalse grande, y entonces lo que vamos a suministrar para riego también tiene que cumplir una cierta característica de calidad, no solamente para el uso, sino también para el río donde se descarga. Entonces, cuando hay regulaciones ambientales grandes, por un lado, y por otro lado, donde tenemos efectos importantes de estratificación y de la calidad del agua en el embalse, en esos casos ese tipo de presas, de ese tipo de tomas es relevante. Ok. Entonces lo menciono no solo no tanto por el hecho de que aquí tengamos casos o no tengamos casos, sino de que son de elementos que a veces pueden ser importantes para efectos de la captación. Ok, cuando captamos el agua, ¿verdad? Entonces la obra de toma nos lleva a tener que, o pues la ingeniería hidráulica nos lleva a tener que diseñar obras de toma que tengan una cierta característica, en cuanto a su desempeño, eficiencia, etcétera. El agua vamos a tener que
llevarla a un cierto nivel de calidad, en particular de contenido de sedimentos, que permita su posterior utilización. Y uno de los elementos más típicos que vamos a tener asociados a una toma son los desgravadores, pero particularmente estos que menciono aquí, los desarenadores. Em, los desarenadores son propios de estructuras para, digamos, para plantas hidroeléctricas, son muy comunes. Para aprovechamiento de agua potable también son muy comunes y necesarios. La forma de un desarenador va a variar mucho de aplicación a aplicación, dependiendo de la disponibilidad de espacio, dependiendo de la magnitud de los caudales. Así las formas óptimas hidráulicas van a ser de una u otra forma. Usualmente captaciones con cada vez más caudal van a requerir un poco más de sofisticación en el diseño de los desarenadores, y eso tiene que ver fundamentalmente con la eficiencia con que vamos a lograr la operación del desarenador. Entonces, cuando tenemos caudales chiquititos y podemos, digamos, quedarnos el lujo de no invertir en un diseño hidráulico sofisticado, y con eso el resultado es sobredimensionar el espacio del desarenador, pues posiblemente vamos a tener formas más sencillas. Cuando tenemos caudales más grandes y donde queremos optimizar la forma y el espacio que vamos a disponer para el desarenador, ahí vamos a empezar a encontrar formas hidráulicas más complejas. La idea de un desarenador es permitir la exclusión de los sedimentos de ciertos tamaños para la posterior utilización del agua. Y el diseño hidráulico se va a basar en una partícula objetivo que va a requerir además para su operación ciertas condiciones hidráulicas particulares para poder obtener la eficiencia deseada. Entonces, cuando entremos a este tema en el curso, la idea es poder definir cuáles son esos criterios y parámetros de diseño que vamos a requerir en los desarenadores, y definir cuáles son los procedimientos de diseño para poder finalmente llegar a las geometrías óptimas para este tipo de obras. Cuando, por ejemplo, se habla del tratamiento de agua potable, y yo no soy experto en ese tema, pero digamos que puedo mencionarlo aquí, pues evidentemente hay un requerimiento de sedimentación previa, ¿verdad? Para que el agua tenga una característica adecuada para que un sistema de tratamiento posterior sea eficiente, ¿verdad? Todo sistema de tratamiento va a tener una primera fase, ¿verdad? De sedimentación. La idea de un desarenador antes de ese proceso de tratamiento es poder que el agua tenga ciertas características que no sobrecarguen, ¿verdad? Los sistemas de tratamiento. La necesidad de un desarenador evidentemente va a estar dada por las características del río que vamos a estar captando. Entonces, el conocer no solamente el régimen de flujo de un río, sino el conocer el régimen de sedimentos de un río va a ser fundamental para poder hacer un correcto dimensionamiento de un desarenador. Este, la disponibilidad de información de sedimentología de un río muchas veces es muy escasa. Cuando mucho a veces tenemos pues algunos muestreos puntuales que dan algunos niveles de concentración y algunas granulometrías de los sedimentos, pero usualmente esa es una de las deficiencias más grandes que podemos tener a la hora de diseñar un desarenador, que es justamente conocer cuál es la característica y calidad del agua que tenemos a la hora de captarla. En todo caso, por diferentes elementos que quedan aguas abajo de la captación, el desarenador es un elemento prácticamente imprescindible, a partir del cual lo que queremos ahí es concentrar todos esos procesos y poder liberar agua con condiciones de calidad y de sedimentos mucho más favorables para los usos que se le den aguas abajo. Un elemento fundamental de un desarenador es poder tener un mecanismo de remoción de lo que acumula, ¿verdad? Entonces vamos a ver que, digamos, si bien el diseño que nos lleva a una cierta eficiencia de atrape de un desarenador nos va a llevar a una cierta geometría, buena parte del volumen que vamos a tener que dedicar a un desarenador va a ser justamente para acumular aquello que vayamos reteniendo, y para lo cual también tenemos que diseñar los mecanismos para poder deshacernos de ese material que vamos reteniendo, ya sea por métodos mecánicos de remoción
o ya sea por métodos hidráulicos de remoción. Entonces, eso es, digamos que mucho de lo que vamos a ver a la hora de la implementación de un desarenador como complemento de una obra de captación. Perdón, profe, en Ujú, desarenadores también he visto, no me ha tocado implementar, pero sí he visto propuestas, sobre todo para sistemas de agua potable de caudales relativamente bajos, de más bien sustituir el tanque desarenador, más bien sobre todo en sitios eh, tal vez un poco complicados de construirlo, ¿verdad? Cuando no existe la propiedad con las dimensiones requeridas o que tal vez el río presenta alguna amenaza para la estructura y sustituirlo por filtros o sistemas a presión hidrociclones, me parece que es que se llaman ujú. hidrociclones, ¿verdad? Que es sí, simplemente con un sistema de filtración de este tipo, ¿verdad? Pero no sé si será posible también analizarlo en el curso, ¿verdad? Revisarlo no solo la propuesta con tanques, sino también con medidas, digamos, de equipos, ¿verdad? No solamente la parte física. Ujú. Sí, te soy honesto, no soy experto en el tema. No, digamos, no tengo la experiencia para poder hablar de ese tipo de sistemas, al menos no a la escala de captaciones a las que yo estaba acostumbrado. Puedo tratar de investigar un poco y tratar de ver si sobre eso podemos comentar, no desde un punto de vista experto, si te adelanto, pero y si puede ser que pueda complementar el tema de desarenadores con alternativas como la que estás planteando. Parece que puede ser valioso al menos para comentar lo que logre investigar al respecto. Perfecto, muchas gracias. Este es un tema, digamos, eso que mencionas, Alejandro, es un tema, digamos que importante y es el hecho de un poco de dar con la idea de que muchas veces soluciones para ciertas aplicaciones no necesariamente son las mismas para otras aplicaciones, ¿verdad? Entonces, digamos que esto no se trata de recetas únicas, y que posiblemente lo que pueda ser útil para un proyecto hidroeléctrico no necesariamente lo sea o la solución sea la misma para un proyecto de riego o para un proyecto de agua potable. Eso en cuanto a los requerimientos, digamos, del agua final que estamos necesitando y otro en cuanto a la realidad también de aspectos como los que mencionas, ¿verdad? De disponibilidad de espacio o incluso la misma realidad económica de un proyecto u otro, ¿verdad? Que eso nos lleva a tener que adaptar soluciones y a tener que en algunos casos simplificar o qué sé yo, adaptar en general. Entonces eso pues puede ser un tema interesante que podemos abordar en esto y en otros aspectos del curso en donde podamos también ir aprendiendo e identificando en qué ocasiones, digamos, una solución, digamos, que no necesariamente es aplicable para todos los casos en que estemos captando agua, ¿verdad? La relación, y eso es un aspecto importante en una captación, ¿verdad? Hay una relación entre el caudal captado y el caudal natural que tiene la fuente de agua que queremos abordar. Por ejemplo, en el caso de un hidroeléctrico es muy común, ¿verdad? Que las magnitudes de los caudales captados sean mayores al caudal medio del río, ¿verdad? Usualmente, digamos que un proyecto hidroeléctrico, sobre todo si tiene un embalse, la capacidad de captación que vamos a dar puede ser, no sé, 1.5 veces o más incluso el caudal medio del río. Mientras que, por ejemplo, en un proyecto de agua potable, las capacidades de captación van a andar más bien en el orden de magnitud de los caudales mínimos del río y que dependiendo de la hidrología del río, eso puede ser, no sé, puede ser la mitad o una cuarta parte del caudal medio. Y entonces eso hace que ciertos problemas que podamos enfrentar en un caso no sean los mismos que vamos a enfrentar en el otro. Entonces eso me parece que puede ser un elemento valioso que podemos ir repasando conforme vamos viendo las soluciones para los diferentes elementos que vamos a ver en el curso. Luego les decía que uno de los temas que vamos a abordar también son compuertas y válvulas. En este caso, esta fue una diapositiva que me robé de una presentación que tenía para el curso de presas. Entonces, digamos que los elementos que estoy ilustrando aquí tal vez se quedan un poco grandes a lo que realmente vamos a estar viendo en el curso, pero igual, digamos que vamos a mencionar dispositivos de este tipo en donde vamos a considerar estos elementos mecánicos como componentes de regulación en control y de regulación y control en captaciones y conducciones.
Entonces, digamos que la presencia de compuertas y válvulas va a ser esencial en obras de captación y en obras de conducción. Vamos, como les decía, digamos, es muy posible que el tema de compuertas y válvulas lo subdividamos y lo metamos como subtemas dentro de las diferentes obras que vamos a estar aprendiendo a diseñar, ¿verdad? Compuertas que se van a necesitar en obras de captación, válvulas que se van a necesitar en obras de conducción. Pero en todo caso, digamos que si bien las aplicaciones son muy distintas para cada uno de los casos y los tamaños, tipos, etcétera, de estos componentes van a ser muy variables, pero siempre vamos a tener en cuenta que en el diseño hidráulico vamos a tener que centrarnos en la definición de la funcionalidad de esos componentes, en la elección del tipo más adecuado para las aplicaciones que tenemos y en la definición de dimensiones y del modo de operación que vamos a tener en este tipo de elementos. No vamos a pretender en el curso que vamos a aprender a diseñar estructuralmente una compuerta, eso no está para nada dentro de lo que vamos a querer aprender a hacer, pero sí, sobre todo el poder identificar cuándo necesitamos qué tipo de elemento es el más conveniente y cuáles son los elementos de diseño fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para la colocación de este tipo de accesorios. Con Ujú, respecto a los desarenadores que ujú, estabas mencionando ujú, anteriormente, me queda la duda, ese elemento en esa obra que es toma de agua y utilizar el agua para algún fin, ujú, ¿los desarenadores siempre son necesarios o dependiendo del uso que uno le vaya a ujú. dar al agua? Correcto, digamos que en principio va a ser dependiente del uso que le vamos a dar al agua y dependiente de la calidad del agua que vamos a tener en el río también. Digamos que todos son aspectos que van a incidir sobre la necesidad y el tipo de obra que vamos a tener que poner ahí. Vamos a ver, yo diría que la lógica tiene que ir en el siguiente sentido. Vamos a pensar de que como componente conceptual siempre vamos a tener que incluirlo y lo que vamos a hacer es que vamos a darle forma a ese componente y finalmente, digamos, después de analizar esas condiciones, decir si del todo lo ocupamos o no y qué Ujú, características geométricas vamos a tener, porque muchas veces el proceso de remoción de sedimentos se puede dar en otras instancias del proceso. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, digamos, ha habido decisiones en que se dice que por las características del río y del transporte de sedimentos que trae, y porque tenemos posteriormente un embalse que tiene una característica determinada, pues no vamos a generar una obra adicional, sino que vamos a dejar que el embalse se encargue del proceso de sedimentación. O todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, o sea, lo que tenemos aguas abajo es suficientemente delicado y no vamos a querer, por ejemplo, recargar plantas de tratamiento con excesos de sedimentos y vamos a tener elementos sedimentadores o desarenadores que vayamos a implementar. Entonces, y va a depender mucho de qué exista, ¿verdad? Al final de la línea sobre la implementación de una obra como esta. Pero, Y, ujú, y digamos, uno cuando está empezando a diseñar o haciendo la propuesta de un sitio ujú, de toma, aprovechamiento, ujú, eh, puede ser iterativo el hecho de que uno escoja el tipo de toma en función de que después se dé cuenta de que no tiene espacio para el tipo de serenador que necesita para ese tipo de toma en función del río que está captando o ya está muy sentado, muy a dedo cuál es la receta. no, yo digamos que en esto más bien pienso todo lo contrario. Yo pienso que en esto no hay receta. Vamos a ver, te puedo hablar a partir de mi experiencia, que no sé si será la mejor de todas o no, pero digamos, en mi experiencia, los procesos de diseño siempre terminan siendo iterativos. Ujú, Evidentemente, hay ciertas características que ya uno lo hacen orientar hacia uno u otro tipo de solución y evidentemente la experiencia lo va llevando. Mira, eso es parecido a algo que hice anteriormente y la solución en ese momento es tal, pero digamos que el carácter iterativo de una solución, digamos que no nos lo quitamos al menos hasta, ujú. digamos, en una cierta, en un cierto nivel. Digamos que hay ciertos indicadores que vamos a ver, ¿verdad? Que nos pueden hacer llegar y decir, bueno, por el tipo de captación que tenemos, es más probable que sea una captación de este tipo del otro, por el tipo de valle que tenga el río, por el tipo de cauce, por la disponibilidad de tierra.
pero digamos que, digamos, en un proceso de diseño, yo no diría tal vez iterativo necesariamente, pero sí al menos de valorar al menos un par Ujú, de opciones distintas, ¿verdad? Y, ujú, y hacer un desarrollo previo, preliminar, muy básico, de bueno, cómo se vería este sitio con una toma de fondo, cómo se vería este sitio con una toma frontal, y a partir de ahí, ¿verdad? Uno empieza a ubicar los elementos y no, esto no me cabe, o esto no ujú. funcionaría bien así, y entonces eso termina haciendo decantar por una u otra cosa. O sea, ya hay que tener mucha, mucha experiencia para poder llegar y decir a la primera, de eso tiene que ser así y que efectivamente lo sea. Yo, digamos, como te digo, en mi experiencia, siempre ha habido algún nivel o de evaluación de opciones o de iteraciones para poder llegar a la solución óptima. De acuerdo. Sí. Ha habido, digamos que, de situaciones donde también por otro tipo de condiciones o de, vamos a ver, o por condiciones muy específicas donde se tienen determinadas obras que se van a requerir sí o sí. Por ejemplo, en una conducción muy larga, en donde ojalá esa conducción incluso, digamos, una conducción a presión, en donde esa conducción incluso tenga muchos puntos bajos y tenga, digamos, una topografía complicada, este, y donde vas a captar el agua, ¿verdad? En un río y meterla en esa conducción, que no se puede tener 5 kilómetros, 10 kilómetros o lo que sea. Esos son ya indicativos que te dicen el desarenador es un elemento imprescindible. ¿Por Ujú, qué? Porque al tener esa condición topográfica de la conducción, la acumulación de arena en esa conducción puede ser un problema real, y donde después darle mantenimiento a eso puede ser complicado y donde te pueda más bien generar un exceso de mantenimiento. Entonces, la lógica detrás de eso es, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a más bien concentrar ese problema de la acumulación de arena en un solo sitio diseñado específicamente para eso, y donde el mantenimiento ya va a ser de una parte integral del manejo de esa captación. Entonces, digamos que ese tipo de elementos pueden ser, a diferencia de si, por ejemplo, más bien lo que tenés es una conducción muy cortita que ya de por sí va a llevar, como te digo, un embalse o qué sé yo, y si, por ejemplo, decís este río no tiene un arrastre de sedimentos particular, pues te la puedes jugar con una captación que no tenga desarenador, y donde, ujú, ujú, digamos, que consideres que la acumulación de sedimentos en el embalse no va a perjudicar la operación y que de por sí vas a hacer limpiezas regulares, y entonces más bien aprovechas eso para hacerlo. Entonces hay digamos que diferentes condiciones que te llevan a una u otra cosa, pero digamos, insisto, en mi experiencia en ríos de esta región del mundo, la necesidad de contar con un desarenador siempre, digamos, que ha estado presente, ujú, pero, insisto, también dependiendo del uso y de esa relación que existe entre los caudales captados, puede ser que de pronto haya alternativas que haya que repensar un poco, y donde incluso, no sé, el concepto mismo de un desarenador como obra específica pueda variarse o intercambiarse con elementos como presedimentadores u otras cosas que puedan cumplir una función similar. ujú, Tal vez como para cerrar el tema de los desarenadores, una de las partes más, de las cosas más importantes de definir para el manejo de dónde acumular sedimentos tiene que ver con qué hago con los sedimentos una vez que los acumulo. Esa es una gran pregunta que hay que hacerse, porque digamos que puedo tener una gran idea y decir, aquí ese es un lugar ideal para poder acumular sedimentos, y después te queda ¿y cómo hago para deshacerme de ellos? ¿Cuál va a ser la manera en que voy a llegar ahí para removerlos? ¿Cuáles son los mecanismos de remoción? Y eso va a ser, digamos, que un elemento fundamental. Ok. Luego, en la segunda parte del curso, el segundo bloque, vamos a lidiar con la parte de conducciones. Em, Vamos a separar las conducciones en dos: las conducciones a superficie libre y las conducciones a presión. Las conducciones a superficie libre vamos a tener, como ustedes ya bien saben, ¿verdad? Dos grandes subcategorías. Una son los canales abiertos, que es como la parte más obvia o la forma más obvia de una conducción a superficie libre. Entonces, la idea de esta parte del curso es poder identificar cuáles son los elementos más importantes para lograr un diseño de una conducción de este tipo, y cuáles son los parámetros básicos de diseño con que vamos a lograr este objetivo. Este,
ahorita estoy pensando digamos, dándole vuelta a las preguntas que me han hecho sobre, por ejemplo, elementos que son imprescindibles o no para para unas ciertas obras. Les comento y inspirándome un poquito en esa imagen que está ahí a la izquierda. Es un canal grandote, ¿verdad? Que se ve ahí. Nosotros tenemos en la oficina y ya llevamos muchos años de trabajar en un proyecto, que se llama Dos Mares en Panamá. Y resulta que es un proyecto que lo que hace es captar el agua ya turbinada de un proyecto hidroeléctrico que queda aguas arriba. Esa agua, ese proyecto la descarga en un río y como 1 o 2 kilómetros después, este proyecto de mares la capta de nuevo y la lleva por un canal grandote que se ve muy parecido a ese de la foto, hacia una casa de máquinas donde el agua se turbina. Y entonces, si uno se pone a analizar ese ciclo, digamos, el ciclo que lleva el agua en ese caso, ¿verdad? Viene de una casa de máquinas que a su vez esa agua viene de un embalse grandote que queda aguas arriba. Esa agua se deposita temporalmente en un tramo corto del río y luego se mete en un canal. Y resulta que en ese, digamos, en todo ese circuito hidráulico no hay un elemento que nos ayude a la sedimentación. Y los grandes sedimentadores que tiene ese proyecto son los canales mismos. Y se los menciono porque de ahí puede saltar la duda de si ese diseño fue adecuado o no, o si había que implementar de alguna forma, alguna manera de evitar que esos canales se sedimenten. Y entonces, digamos que digamos, la respuesta misma la podemos dar a partir de qué ha ocurrido con ese proyecto. El proyecto maneja un caudal muy, muy grande. El pensar en un aparato desarenador sería una obra gigantesca, realmente gigantesca. Y entonces, ¿qué consideraciones se tomaron en ese caso? Bueno, se dijo, el agua ya viene turbinada, de un proyecto que ya tiene sus sistemas de exclusión de sedimentos y por lo tanto es un agua cuyo contenido de sedimentos es relativamente bajo. Entonces, esa fue una primera consideración y eso fue un punto en contra de implementar un desarenador para ese proyecto. Luego, por otro lado, se hace un cálculo del tamaño de ese desarenador y sería algo monumentalmente grande, ¿verdad? Que podría ser prohibitivo para el proyecto. Y entonces se toma la decisión, por esas dos razones, de no implementar ninguna obra de ese tipo y apechugar, por decirlo así en palabras coloquiales, con que el canal se va a sedimentar parcialmente. Y resulta que durante la operación de ese proyecto, pues se ha demostrado que sí, que el canal ha tenido un cierto grado de sedimentación, pero que no ha impedido, digamos, que la operación por más de 15 años de ese proyecto y que está todavía lejos a que la sedimentación en el canal pueda significar, digamos, que una disminución en el potencial de generación, etcétera. Entonces, digamos que ese es un ejemplo de un caso en donde se tomó una decisión de prescindir las obras de desarenado y donde, digamos que la sedimentación que siempre va a ocurrir, ocurre de una forma distribuida, controlada y que además en el tiempo no ha significado una desmejora para la operación del proyecto. Y en este caso en particular, además, es un proyecto de baja caída en donde las turbinas son de tipo Kaplan, que son unas grandes paletonas ahí que se mueven y donde los sedimentos en realidad no generan, digamos que un mayor problema porque también las presiones son bajas y no generan, digamos que problemas que sí ocurren en lugares donde, digamos, en plantas de alta caída que pueden generar desgaste en las turbinas, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de una serie de condiciones que llevan, por ejemplo, a una decisión de no poner ese elemento. Entonces, digamos que finalmente ese tipo de análisis hay que hacerlos integralmente, proyecto por proyecto, para tomar una decisión de qué incluir. En el diseño de canales abiertos, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, de ustedes dirán de qué gracia tiene el diseño de un canal abierto, es la ecuación de Manning y listo, era un perfil de flujo y no tenemos mucho más que hacer. En realidad hay una serie de aspectos que tienen que ver con la parte operativa, una serie de aspectos prácticos que tienen que ver con el mantenimiento de los canales, con la conformación de los canales, etcétera, que vamos a tratar de abarcar en ese tema, ¿verdad? En donde vamos a tratar de definir cuáles son los criterios hidráulicos para dimensionar
los canales. Vamos a hablar un poquito de canales revestidos y canales no revestidos. Los canales revestidos son los más sencillos, donde digamos que lo que media sobre todo una optimización económica. Los canales no revestidos, ahí media usualmente un tema de sedimentación y erosión, y vamos a hablar un poquito de eso cuando veamos este tipo de conducciones. Y también vamos a referirnos a la parte del diseño hidráulico y hacer los números hidráulicos asociados a conducciones a superficie libre, pero que son cerradas, que estas son quizás las más interesantes, ¿verdad? Porque si bien son a superficie libre y vamos a estar en conductos que no van a ser a presión, el conducto en sí mismo ofrece, digamos que un espacio cerrado que hacen que, por ejemplo, ciertas libertades que podemos tener en un canal abierto no los podamos tener en un conducto de este tipo. Y entonces vamos a hablar acerca de cómo, digamos, hidráulicamente vamos a hacer este tipo de conducciones. Tampoco va a ser nada del otro mundo, digamos, nada que ustedes no, posiblemente no hayan visto en otros cursos o cálculos que no hayan hecho ya anteriormente, pero vamos a verlos aplicados a este tipo de conducciones en donde, digamos que en la vida real, por ejemplo, el diseñar un túnel para conducir agua es algo mucho más allá de la parte hidráulica, ¿verdad? Sino que hay, digamos que otras disciplinas que tienen mucho más que decir para efectos de esto. Y entonces, por ejemplo, el cómo tomar decisiones de si lo que ocupamos es un acabado como el de este túnel o si un acabado como el de este túnel puede ser suficiente, ¿verdad? De que ustedes dicen, por ahí puedo echar agua y el agua va a conducirse bien, sí o no, y cuáles son, digamos, aspectos importantes que tenemos que considerar a la hora de diseñar obras de este tipo. Y vamos a ver, estas son obras grandes, ¿verdad? En conducciones a superficie libre, cerradas, pues hay alcantarillas y otro tipo de conducciones que nos va a interesar también analizar. Y ya para finalizar, vamos a hablar de las conducciones a presión. Aquí también, vamos a ver, yo en eso trato de ser totalmente honesto, también en cuanto a mi experiencia y a mis capacidades. Yo digamos que tengo una experiencia relativamente limitada de conducto de presión a proyectos hidroeléctricos con sus singularidades y particularidades en su diseño. Aquí tengo entre ustedes gente mucho más experimentada que yo, por ejemplo, en diseño de conducciones a presión de otro tipo de proyectos, como por ejemplo proyectos de agua potable. Entonces aquí es donde quizás pues esa interacción de parte de ustedes va a ser importante para poder enriquecer lo que podamos ver cuando hablemos de conducciones a presión. Eso por un lado. Y por el otro, ustedes ya han llevado un curso de flujo a presión y han llevado un curso de transitorios hidráulicos, donde posiblemente te han visto ya los elementos más importantes para efectos del diseño de estas conducciones. Entonces ahí es donde yo creo que nuestro curso va a tener que ser un poquito ahí adaptable a lo que yo les pueda dar por mi experiencia, a lo que ustedes mismos conozcan por su experiencia y a lo que ya han adquirido como conocimiento en otros cursos. Ok, no sé si hasta el momento, digamos, de todo esto que les he presentado, que tiene el objetivo de hacer una introducción general a lo que vamos a ver, si tienen alguna observación, si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna inquietud, que tal vez podamos incorporar al curso una vez que les he presentado qué es lo que vamos a hacer a lo largo de las próximas semanas. Me queda bastante Profe, claro. Ujú. Ujú, a mí me queda como una duda de, así viéndolo por encima, digamos. Nunca me había como puesto a pensar, digamos, supongo que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de, o qué características, digamos, de un sitio de toma me pueden dar, digamos, una ventaja si yo hago una toma de fondo o o si hago una toma lateral, digamos? ujú. Supongo que hay varias variables que uno toma en cuenta. Correcto, sí. Sí, Ujú. eso, digamos que lo vamos a ver en detalle. De hecho, el tema uno tiene que ver con eso. Esto Ok. que acabamos de ver es como un vuelo Ujú, a claro. gran altura de todo lo que vamos a ver y justamente ese tipo de cosas son las que vamos a ahondar ya cuando entremos en los temas específicos. Y sí, digamos Ok. que sí hay características físicas del valle, del cauce, Ujú, características del agua, también del arrastre de sedimentos
que Ok, todas se conjugan para poder llegar y determinar cuál tipo de captación se puede hacer y también, evidentemente, características de la hidrología del sitio y de la cantidad de agua que queramos derivar. Eso, digamos, no, eso así como una lista así rápida de elementos que van ok, a tomarse ok. en cuenta. Ujú. Correcto. Perfecto. Sí, es que uno, digamos, a mí lo que me ha pasado en campo, digamos, he visto sitios de toma que a veces uno dice, qué raro, porque este lo hicieron lateral, no lo hicieron de fondo, Ujú, o así, ¿verdad? Pero nunca me puse como a investigar cuáles son esos factores. Entonces, ujú. ahora con esta introducción ya me quedó esa Ujú. duda para verla cuando ya entremos en Ok. el tema. Ujú, ujú. De acuerdo. Entonces ahí podemos Excelente. hablar de eso. Ujú. Gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta o observación. profe, el curso, vamos a ver, va a estar enfocado en diseño. Es Ajá. que hoy usted habló de un montón de cosas y ¿cómo se llama? Y no veo cómo en 16 clases vamos a poder ver todo eso. Bueno, 16 sí, sí, semanas, 16 clases. 16 semanas, Eh, 16 clases, sí. Ujú, ujú. sí, entonces, me genera la duda, digamos, como, ¿en qué nos vamos a enfocar? En todo. Sí, vamos a ver, les presento el vistazo general y en cada uno de estos temas, ¿verdad? Y son 6 temas en particular, y vamos a aprender a aplicar los criterios de diseño hidráulico y metodologías de diseño hidráulico para poder llegar a hacer un planteamiento de las diferentes obras. Entonces, vamos a ver, como tal vez para aterrizarlo un poco más, ustedes al final del curso, ¿qué se supone que van a poder hacer? Y van a poder... eh, vamos a ver rápidamente, van a poder hacer el dimensionamiento de una obra de toma en diferentes tipos, de una obra de toma lateral, de una obra de toma de fondo. Entonces vamos a ver los procedimientos hidráulicos para ese diseño. Van a tener los criterios para la selección y, digamos, la definición geométrica y el dimensionamiento de un desarenador. Ese es un objetivo específico o un resultado específico de lo que van a aprender a hacer en el curso. Este, Predimensionar compuertas y válvulas para tomas, para ciertos tipos de elementos de salida o entrada del agua o control del agua. Y poder dimensionar un canal en planta y perfil y en sección transversal. Digamos, ese tipo de cosas específicas o no que se supone que al final del curso deberían aprender. No sé, digamos, si... Ok. Sí, sí. No, todo bien, todo bien. Es que Ujú. como en esta rato vimos un montón de cosas, cada cosilla lleva un montón de cosas en el diseño, estoy seguro. Sí, Por sí, eso era claro, como la claro, duda. claro. ¿Verdad? Sí, sí, por supuesto. Y digamos, no vamos a tal vez de hacernos expertos en todo lo que les mostré aquí, pero sí, digamos, los elementos fundamentales los vamos a ver. Y de hecho, vamos a ver, la idea de que la evaluación del curso los lleve a lo largo de tareas específicas de diseño es de que justamente, digamos, al final de esas tareas, en donde se van a integrar o sea, uno o varios elementos de lo que vamos a ver, que ustedes logren materializarlo en un diseño que puedan aterrizar para un sitio en particular. Entonces, digamos que esa es un poco la idea del curso, que ustedes a partir de ciertas características de sitio, de un sitio en particular, ojalá un sitio real, que esa es la idea que tengo, y se les digan, necesitamos captar agua para un tal función y un cierto caudal, etcétera, que ustedes puedan implantar y dimensionar geométricamente pues las obras que están asociadas a ese sitio. Ese es, digamos, que el objetivo de las tareas de diseño y lo que ustedes al final del curso quieran, pues puedan llegar a diseñar. Ok, 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 gracias. Ujú. De acuerdo. Bueno, entonces, esto es lo que tenía preparado como introducción para el curso y les voy a dejar esta lectura, que ese es el tercer archivo que les pasé. Ustedes van a decir, ¿y esta lectura que tiene que ver con el diseño de obras de captación? Pues posiblemente la lectura como tal no tenga nada que ver con el diseño de obras de captación. O sea, no es una obra, no es un artículo de criterios de diseño, de metodologías de diseño, pero es un artículo general acerca de, digamos, que del manejo del agua. Y el objetivo por el que quiero, digamos, que lean este artículo es sobre todo para que
aún en medio de un curso tan específico como este o tan especializado como este, no perdamos la perspectiva de qué es lo que estamos haciendo en el gran contexto de las cosas que hacemos. Y eso, digamos, muchas veces ese contexto general es importante incluso a nivel laboral o a nivel de lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Yo creo que todos los que estamos aquí en este grupo, en algún momento, por alguna razón, cualquiera que haya sido, nos interesó y entramos en el mundo de la ingeniería de los recursos hídricos, ¿verdad? O sea, yo creo que todos estamos involucrados de una u otra forma en eso, ya sea desde el diseño duro de obras o desde la generación de este, mm, parámetros de diseño hidrológico, por ejemplo, o desde la gestión de los proyectos que finalmente van a tener eso, pero todos de una u otra forma estamos vinculados con la ingeniería de los recursos hídricos y pues me interesa que siempre tengamos esa perspectiva general y de ahí mi sugerencia, esto no es ni una tarea ni nada, de que puedan, digamos, tener una visión de contexto que en la maestría, de qué sé yo, los seminarios intentan hacer eso, o ciertos cursos más generales intentan hacer eso, pero yo creo que siempre, digamos, a lo largo de la maestría es importante tener ese contexto. Y entonces, pues mi sugerencia es cuando, no sé, que saquen el rato durante esta semana para poder darle una leída a esto. No es necesariamente el artículo más brillante sobre el tema, pero por lo menos nos puede poner a pensar un poco y podemos ver al inicio de la próxima clase hacer un comentario rápido de lo que, de algunos elementos que la lectura les puede dejar y que les haya resultado interesante. Entonces, eso, digamos que es un ejercicio que creo que es valioso y me gustaría que lo hagan. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero la próxima clase, De ¿cuándo acuerdo. sería? ¿El viernes o cuándo sería? Perdón, este curso es de los martes nada más. Ok, Ujú. ok, muy Entonces, bien. nos veríamos de en 8. Muy bien. Listo. Muy bien. Bueno, muchas gracias Muchas gracias. entonces. Perfecto. Buenas noches. Buenas Muchas Muchas noches. gracias. Noches. gracias. Buenas noches a todos. Saludos, Buenas noches. gracias.